Entonces ahí sí podríamos plantear, bueno, sería bueno que todos los que conformamos una sociedad tengamos la posibilidad de participar en la cabeza de ciertas instituciones, varones, mujeres, todos. Ahí se podría decir, ¿sí? Entonces digo, no, nunca hubo, porque, bueno, las relaciones de poder, el machismo, no se eligieron, voy a participar. Quizás de tener una facultad de ingeniería, cuántas de cada uno. También se puede. Pues lo que hay que marcar, pues, una cosa es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la objetividad y contar efectivamente cómo pasan y cómo pasaron las cosas. Ahí no podemos inventar, no es lo que yo desearía, ahí no es lo que yo desearía, sino cómo son las cosas. Luego, en lo que uno desearía es en ciertas cuestiones, de cómo quiere uno que sea la sociedad, qué sociedad quiere construir o dejar para sus hijos, donde solamente siempre a la cabeza de las instituciones estén los valores o donde todos tengan una oportunidad. Varones, mujeres, ricos, pobres, blancos, negros, marrones, indios. ¿Qué queremos una sociedad? ¿Qué sociedad queremos? Ahí es donde se plantea la cuestión ética política. ¿Sí? ¿A favor de qué mundo está? Sí, ahora sí, compañero. Puede ser por la guerra o por la cultura, de religiones, de políticos. ¿Puede ser qué? Por las divisiones, los políticos, por la sociedad, por la cultura, por la ciencia, usted habla. No sé cuál de los dos aspectos, si el primero de la búsqueda de la objetividad o el segundo. Lo segundo, la toma de postura ético-política, bueno, eso va más allá de una racionalidad científica. ¿Sí? Va más allá de una racionalidad científica. No hace falta ser científico para ser una buena persona. ¿No? Uno estudia ciencia y después una buena persona. Pues tiene que ver con valores que van más allá del tipo de conocimiento. Valores que tienen que ver con la humanidad, con lo humano, a favor de qué mundo uno está. Por eso hay personas en sociedades autóctonas que tienen valores, mejores valores, que podrían tener un científico de una sociedad occidental, para defender ciertos valores, defender el amor, la comunidad, pensar por el otro, estar en contra de la violencia, no se necesita ser científico. ¿Sí? También que muchas veces hay pensamientos que se imponen como objetivos y hay gran parte de la sociedad que repite determinados pensamientos planteándolos como objetivos, cuando en realidad es un sentido común, entre comillas, que también lo tenemos también textos que no están, digamos, y que se termina planteando como la contraria a algo que supuestamente está impuesto, pero que en realidad científicamente está comprobado. Voy a poner el ejemplo a que le molesta, por ejemplo, lo que está pasando ahora con las universidades, que se lo intenta plantear como desde el lado que se intentaron que se defiende en las universidades de toda esta cuestión, está manchado también, con tinte político o ético, cuando en realidad objetiva y científicamente hay cosas que son totalmente comprobables y se intenta imponer que en realidad el objetivo es algo que en realidad está manchado de algo impuesto con otra ética y con otra política. Entonces creo que nuestro compromiso como estudiantes o como futuros profesionales es realmente indagar cuál es la verdad y diferenciar qué es lo que realmente está impuesto en política y con otra ética, ya sea de un lado o del otro, y cuál es la verdad científica y concreta comprobable.
Sí, perfecto. Pero para eso nosotros remarcamos esta distinción de niveles. Tratemos de ver lo que efectivamente pasa en la realidad, inclusive más allá de los discursos de los medios de comunicación y de ciertas pretendidas teorías científicas, más allá de que ustedes tengan la capacidad racional de ver lo que pasa en la realidad. ¿Sí? Para eso marcamos. Una cosa es lo que pasa efectivamente en la realidad, si vos querés, lo concreto, digamos, el desempleo, la desocupación, las personas que son echadas de sus trabajos, la falta de salud, las cosas complejas, no te das cuenta nadie, sino que las ves, pasan en la realidad y otras cosas, por eso es los discursos que se pueden armar. Entonces, por eso es que hemos, en estos últimos tiempos, remarcado la importancia de esa distinción de la realidad después de lo que se puede llegar a decir de esa realidad. Nosotros, la tarea nuestra es tratar de ver la realidad, buscar esa realidad. Yo me acordaba de ustedes de todos, en un segmento que había visto. Yo no veo mucho la televisión, pero Adorni, el vocero presidencial, digo, una partecita, un recorte, que le preguntaban sobre los perros de Milei. La discusión era esa. ¿Y cuántos perros tenía Milei, el presidente de la República? ¿Si eran 4 los perros o eran 5 los perros? Me acuerdo de ustedes porque este Adorni, que es bastante cuadrado, dice, a ver, si el presidente dice que tiene 5 perros, tiene 5 perros. Es una verdad. Imagino que mis alumnos están haciendo esa distinción de niveles. Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que se puede decir de la realidad. Y Adorno dice, si el presidente dice que tiene 5, tiene 5. Entonces dice, confundía el plano de la enunciación con la realidad. Uno puede decir muchas cosas del mundo, pero no necesariamente se corresponde con el mundo. Milei puede decir un montón de cosas, y no necesariamente son lo que pasa en la realidad. Milei puede decir que existen 22 planetas y van a existir. Si la veces por eso digo, la importancia de la distinción del nivel. Una cosa es lo que podamos llegar a decir, inclusive los de la ciencia, de la realidad, y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Bueno, la ciencia trata de dar pruebas de que efectivamente lo que está diciendo más o menos se corresponde con la realidad, nos da algo de evidencia, ¿no? Y eso es lo que debemos mostrar. Cuando nosotros hablamos de la realidad, tratamos de dar ciertas evidencias de lo que estamos diciendo. Ahí podemos emular a la ciencia. Pero son dos niveles. Por ejemplo, si una persona que es de Miguel quisiera investigar algo de Milei, tendría que tener mucho en cuenta la autoobjetivación. Sí, así es. Y no solo, bueno, ahí lo que marca simpatías políticas, pero también cargas teóricas, ¿no? Cargas teóricas, porque uno tiene mucha simpatía, por ejemplo, por Marx. Quizás no debería plantearlo en esos términos de simpatía, porque más se trata de argumentos racionales, pero para explicar. Uno puede tener muchas simpatías con Marx, ¿sí? Porque tenía una formación marxista, pónganle. Ahora, esa es mi carga teórica, ¿eh? Y probablemente cuando vea el mundo lo voy a ver con esas categorías de Marx, ¿sí? Entonces también ahí debería valer la vigilancia epistémica, la autoobjetivación para ver, estas categorías no me estarán sesgando y no estoy viendo otras cosas que otras categorías me podrían permitir ver. Entonces, en la autoobjetivación se juega todo eso, tratar de sacar a luz
inclusive la carga teórica, no solamente los condicionamientos sociales, no estaré siendo machista, muy apegado a la religión, con ciertas creencias políticas, con ciertos valores de mi sociedad que otras sociedades no las tienen, un conjunto de elementos que me hacen tener una cosmovisión y que podrían distorsionar a la hora de querer conocer. Eso es, sí. Pero inclusive, no sé si era Bourdieu el que dice, muchas veces son los intelectuales, por eso hay que criticar, ¿no? Y hay que criticarnos. El intelectualismo, ¿no? Muchas veces hay ciertos antropólogos que creen saber mejor qué es el indio que el indio mismo. Y eso es la autoobjetivación. Ponerse también el en estudio rol de objeto de estudio. Exactamente, de sí mismo. Eso es. La reflexividad es mirar hacia adentro y estudiarse a sí mismo para tratar de sacar a luz estos condicionamientos que me podrían no hacer ver la realidad tal cual es, sino distorsionada por mis propios sesgos. Esto es, autoobjetivarse quiere decir tomarse como objeto de estudio sí mismo, uno mismo, ¿sí? Auto, por eso le decía yo, por sí mismo. Auto significa por sí mismo. Uno debe tomarse como objeto de estudio de sí mismo. Obviamente van a haber cosas que siempre se van a escapar. Por eso no está mal el término de Bourdieu de llamarlo vigilancia. No es que yo me autoobjetivo una sola vez y para siempre. Listo, ya está, ya me desprendí de todos los condicionamientos, arranco. No, es decir, siempre tenemos que estar vigilándonos a nosotros mismos porque algo que se va a escapar, algo se nos va a escapar y que podría estar perturbando a la hora de conocer en forma objetiva. Yo recuerdo siempre una entrevista que había visto que le hacían a Sartre, Jean-Paul Sartre, que decía, dice, yo no me di cuenta de un cierto sesgo que tenía yo con ciertos alumnos, decía, en mi afán de querer ayudar a los más oprimidos, a los más humildes, decía Sartre, yo en la universidad, o sea, se le hacía más fácil a los humildes. Y no me da cuenta que ahí en vez de ayudarlos lo estaba perjudicando. En vez de prepararlos mejor a ellos, le daban menos herramientas, le exigían menos, entonces iban a tener menos oportunidades. Y eso se me escapaba, después me di cuenta. Entonces uno se debe vigilar siempre, porque hay cosas que se nos están escapando. Falta lo otro todavía. Sí. Bueno, eso es. Ya termino. Vamos a seguir con la otra parte. Lo otro entonces apunta al desdoblamiento. Termino con esto, ¿no? ¿Por qué desdoblamiento del sujeto de estudio? ¿Por qué la primera distinción? Porque entonces, por lo que dice la compañera, ¿no? En la primera distinción, que recién terminé de explicar, este científico, al estudiarse a sí mismo, él mismo se vuelve objeto de estudio de sí mismo. Entonces, el sujeto se desdobla en objeto de estudio, ¿sí? Eso quiere decir, desdoblamiento del sujeto. El sujeto se vuelve objeto de estudio de sí mismo. Y a su vez, el objeto de conocimiento se va a desdoblar en sujeto. ¿Por qué? Porque el objeto, la sociedad tiene representaciones de sí misma y su conducta es guiada por ellas. Esto es, los sujetos pueden dar razón de su propia conducta y del sentido de su práctica. ¿Por qué hacen lo que hacen? Intervienen en creencias, valores, etc. ¿Bien? Bueno, entonces, a diferencia de lo que pasa en el campo de las ciencias naturales, el científico social puede dialogar con su objeto de estudio. ¿Bien? El científico de la naturaleza no puede dialogar con los planetas, con las montañas, con los átomos, con las plantas. El científico social sí que puede dialogar con los pobres, con los discriminados,
con los trabajadores, puede dialogar, puede preguntar, puede hacer entrevistas, se puede buscar, tratar de descifrar por qué hacen lo que hacen. Por eso los científicos pueden dialogar con su objeto de estudio para captar sus vivencias, pero siempre bajo la atenta mirada de la vigilancia epistémica. Ahí también el científico no solo se vigila a sí mismo, también vigila a su objeto de estudio. ¿Por qué le dice la atenta mirada? Porque así como podemos tomarlo como algo positivo el poder dialogar con mi objeto de estudio, con los trabajadores, por ejemplo, también estos no siempre me van a decir la verdad. Entonces, el científico tendrá que ver qué es lo que va a tomar de esto que me dice mi objeto de estudio. Pero esta es la segunda diferencia entre sociales y naturales que plantea Bruce, que efectivamente pasa por acá, ¿no? Por mi objeto de estudio. Mi objeto de estudio se desdobla porque no es otra cosa que un conjunto de subjetividades que tienen vivencias. Así lo plantea Nagel, ¿no? Hay que estudiar en forma objetiva a esas subjetividades. Hay que estudiar en forma objetiva ese conjunto de subjetividades, esos sujetos que piensan, sufren, lloran, mienten, engañan, traicionan. A esas entidades particulares que son los sujetos humanos. Bien. Bien. Este es el gráfico con el que termina de explicar Bruce la distinción entre sociales y naturales. Entonces acá tenemos, así como le puse acá el sujeto y el objeto, polo subjetivo, sujeto, se desdobla en objeto, actitud reflexiva, autoobjetivación, toma de distancia. ¿Bien? Y el objeto de estudio es un conjunto de sujetos con los que se puede dialogar, pero dialogamos siempre manteniendo una relación objetiva. Bueno, esa sería la síntesis de la distinción. Distancia, por eso es el libro de Bruce se llama Distancia y Compromiso, o sea que apunta, es una reflexión epistemológica sobre las ciencias sociales. Dice, las ciencias sociales, por un lado, toman distancia y por otro lado hay un acercamiento. Toma de distancia y acercamiento. Distancia y compromiso. O sea, de esas personas, sobre esas personas que sufren, lloran, padecen, hay que acercarse. No puedes estar en tu escritorio como intelectual haciendo un estudio racional sin tener empatía por eso que sufren. En ciencias sociales no puede pasar eso, dice Bruce. Por eso tenemos un compromiso con esos que sufren y padecen. Y por eso yo les decía en el video, nos interpela ver personas revolviendo en la basura y tratando de comer lo que dejan los chanchos. Nos interpela ética y políticamente. Vamos a terminar esta clase. Si nadie tiene una pregunta con lo de Bunge, ¿tenés esa a mano o no? ¿No? Lo del índice de Gini. Bueno, ¿alguna pregunta? Dura 2 minutos lo que le voy a pasar. Preguntas.
dice de Gini es un tipo de medición que distingue, discrimina, mide los ingresos más altos de una sociedad en relación con los ingresos más bajos de una sociedad. O sea, marca cuán desigual es una sociedad. ¿Sí? Hay sociedades más igualitarias que otras. Hay sociedades donde los ricos son poquísimos, son muy pocos los que ganan muchísimo, son de por más ricos, en contraposición que la gran cantidad de personas de estas mismas sociedades son re ¿No se entiende cómo? Sí, ahí va. Entonces, Galeano lo planteaba en esos términos, ¿no? Eduardo de Galeano decía, algunos se mueren por desnutrición, pero no tienen que comer, y otros se mueren por sobreabundancia de alimentación, porque tienen demasiado para comer. Son los extremos. Bueno, un autor que nosotros vemos mucho en la cátedra es Mario Bunge, que igual que Bruce, que Marx, que tienen un compromiso ético-político, porque son intelectuales que creen que la ciencia debe servir para ayudar a los que menos tienen. Bueno, Bunge, contrariamente a lo que muchos pensamos, tiene un compromiso ético-político bien subrayado con los que menos tienen. Fíjense en esta conferencia de prensa que dura 2 minutos, cómo él se enoja porque ve que los economistas no le interesa lo que pasa en la sociedad. Se enoja porque los economistas solo se quedan en la teoría y no van a la realidad, dice. Hay que investigar a la realidad, lo que realmente pasa. Porque la economía no solo está conformada por mediciones, por índices, por categorías, sino por gente que sufre y llora, dice, por eso se enoja. O sea, la ciencia tiene que servir para dar razón de lo que pasa efectivamente en la realidad y no quedarse en los libros. Por eso dice, hay que dejar los libros e ir a investigar la realidad, nivel cero, nivel ontológico. Ahí es donde se juega. No sirve de nada las categorías si no sirven para dar cuenta de la realidad.